Bienvenidos, estimados colegas, a una nueva sesión de capacitación de análisis de inteligencia criminal. En esta oportunidad vamos a trabajar la inteligencia de imágenes, en el análisis de inteligencia criminal, específicamente dentro de la fase de búsqueda del ciclo de inteligencia para la ubicación de lugares, fechas y horas mediante fotografías a través de unos métodos que existen para ello. Nuestro contacto, siempre a la orden. Y la máxima del analista de inteligencia criminal: en Dios y en su palabra confiamos, al resto del mundo lo analizamos. La bibliografía consultada y la agenda de la presentación. La inteligencia de imágenes o inteligencia de fotografías es una de las técnicas de colecta de información de la fase de búsqueda del ciclo de inteligencia. La captura de las imágenes se hace por medio de equipos de cámaras, de imágenes infrarrojas, láseres, radares, electro-ópticos y de satélites. Se requiere personal altamente capacitado tanto para la captura como para el análisis de los productos. Universalmente se le conoce bajo el término de IMINT por sus siglas abreviadas del inglés. Su uso de origen militar tiene su nacimiento cuando los ejércitos de la Unión y el Confederado hacen uso combinado de globos aerostáticos y de los avances con la cámara fotográfica para hacer análisis del campo de batalla durante la Guerra Civil de los EUA. Fue considerado una innovación de la inteligencia militar. En la actualidad, además de su uso militar, la inteligencia de imágenes es empleada por agencias civiles de gobiernos, empresas privadas y por organizaciones policiales con diversas finalidades. Está ubicado entonces en lo que es la segunda fase del ciclo de inteligencia, conocida como la búsqueda, colecta y evaluación de la información, y es una técnica complemento con otras técnicas para la producción de conocimiento por parte de las unidades de inteligencia. Algo de historia. Como les indicaba, tiene su nacimiento durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Se hace uso de globos aerostáticos. Se trata de tomar fotografías del campo de batalla. Obviamente ya los comandantes pueden ver en fotografías cuáles son o cómo son los puntos críticos en el terreno, las direcciones de aproximación, los campos de tiro, los obstáculos, etc. En la antigüedad, pues los ejércitos enviaban a sus unidades de reconocimiento a hacer reconocimiento del terreno. Cuando regresaban, pues planteaban en algunos croquis que le permitían al comandante, pues, tener una idea hacia dónde dirigirse, también en una dirección general, las distancias y los tiempos aproximados de las jornadas de marcha, los lugares de los posibles bivacs, etc. Y como les explicaba previamente, y a pesar de los avances de la fotografía ya en la época de la Guerra Civil, todavía ya de las alturas, había que hacer croquis, en este caso un croquis de una unidad del Ejército de la Unión, que fue analizada de unos 3.500 pies de altura. Vamos a utilizar algunas herramientas de guía para ubicar los lugares de la toma de las fotografías, las fechas y las horas. Estas aplicaciones son capaces de proporcionar coordenadas específicas e información general o detallada a veces sobre las imágenes basadas en la ubicación que proporciona el usuario mediante fotografías. SunCalc, que es la que vamos a utilizar también para establecer las horas de las tomas de la fotografía, es una aplicación que muestra el movimiento del sol y la fase de la luz solar durante un día determinado en un lugar determinado. Hice unas traducciones para aquellos colegas que vayan a utilizar el SunCalc, porque algunos conceptos en inglés son sinónimos a traducirlos al español y evitar así confusión. O sea, acá les dejé algunas traducciones de cada uno de los conceptos que están en esta aplicación. Algunos casos de neumáticos modernos
el caso de unos bombardeos en la ciudad de Rafah, al sur del Líbano, fueron tomados y fueron analizados por la empresa Forensic Architecture. También unos presuntos homicidios que ocurrieron en Ruanda, que fueron analizados por personal de la BBC, donde establecieron pues con alta probabilidad de que eso había ocurrido así, en función al análisis de inteligencia de las imágenes, y de unos homicidios que ocurrieron en Abrut, Azerbaiyán, que fueron analizados por expertos de la empresa Bellingcat, utilizando estas tecnologías que vamos a ver a continuación. El caso de Ruanda, pues los analistas pudieron detectar en función a las imágenes el lugar donde fueron cometidos los hechos, o donde presuntamente fueron cometidos los hechos, así como también los posibles tiempos y las horas en que fueron cometidos los presuntos asesinatos. Y obviamente también otras imágenes adicionales con las armas de fuego de los presuntos involucrados y los uniformes para colaborar en la investigación. Aquellos que deseen ver esta investigación completa pueden observarla acá en este link en el canal de YouTube. Vamos entonces a ver los métodos de ubicación de lugares, fechas y horas mediante fotografías. En nuestro caso hay una metodología, hay que hacer un análisis de contexto, hay que hacer la ubicación del dónde de la fotografía, y hay que hacer la ubicación o determinar el cuándo de cuándo fue tomada la fotografía. Para ello hay técnicas que vamos a ver. Inicialmente hay que hacer un análisis en contexto. Recordemos que toda fotografía fue tomada en un momento específico y forma parte del análisis que hay que hacer. El dónde, pues utilizaremos en este caso una herramienta de IA para que con la fotografía nos indique dónde fue tomada la foto. Vamos a verlo un momento. Uno de los programas de IA que tenemos allí en el programa. Y la hora, pues la podremos establecer. En nuestro caso, la fecha la obtuvimos ya por metadata, así como la altura del objeto que vamos a analizar. En este caso, el obelisco de la Plaza Altamira de la ciudad de Caracas. Ya tenemos esos dos datos. Y con el programa pues vamos a averiguar qué hora del día, en qué hora del día fue tomada esta fotografía, a través de unos cálculos geométricos que tendremos que ejecutar, tendremos que recorrer entonces nuestra geometría de primaria, nuestro libro de geometría de Baldor, y si no, pues haremos uso de una aplicación en la computadora, que es muy sencilla. El cuándo, como les decía, pues vamos a requerir calcular la sombra. Eso lo vamos a hacer con Google Earth. Lo vamos a hacer en un momento. Tan simple como proyectar, ya tenemos la ubicación, conocemos la dirección general y la ubicación a donde llega la sombra, y él nos va a dar una longitud. Eso lo vamos a hacer en un momento. Ya tenemos entonces la altura, la sombra. Falta calcular, como les decía, el ángulo de inclinación del objeto con respecto al sol, que es el que genera la sombra, y lo vamos a calcular a través de geometría de primaria. Entonces vamos a proceder. Vamos a calcular inicialmente entonces la longitud de la sombra. Aunque previamente, me disculpo, debí haberles mostrado cómo cargar las fotografías para ubicar donde, con el programa que vamos a hacer en este momento, este programa para ubicar el lugar de la foto. Vamos a utilizar aquí, entonces vamos a cargar la foto de la Plaza Altamira, que claro, aquí es evidente para nosotros, pero posiblemente no tengamos tanta evidencia en un caso en particular. Le pedimos que nos ubique la foto. Y bueno, fíjense que ya nos está indicando ciertamente que está en Chacao, Venezuela, y nos está dando unas coordenadas en latitud y longitud, que es bien interesante y bien importante para nuestro caso de trabajo. Entonces ahora sí, vamos a proceder, como les indicaba, a calcular estas tres variables. Bueno, ya tenemos la altura. Vamos a calcular entonces la sombra, la distancia de la sombra y el ángulo de inclinación para poder utilizar el programa y establecer la hora en que fue tomada esta fotografía. Vamos rápidamente a Google Earth. Ubicamos obelisco, Plaza Altamira. Mira, ya salió. Ubicamos, buscamos, y entonces
Ok. Vamos a calcular entonces la medición de la sombra, que nos interesa esta hora en particular en la que fue tomada esta fotografía. Esta está bien. Vamos a nuestra fotografía original. Fíjense que esta sombra pasa aquí por como un segundo banco y que va a llegar acá a esta parte de la calle. Aquí podemos ser tan detallista como queramos, obviamente por efecto de video voy a hacerlo un poco más rápido. Entonces voy a ubicar la distancia, vamos a pedirla, hacer la medición. Está en metros. Nos ubicamos entonces acá. Y acá el segundo banquito, y está como por acá esta distancia más o menos. Creo que está más o menos por acá. Vamos a hacerlo por acá aproximadamente. Estamos hablando de 46 metros con 52. Tomo nota. Ya tenemos un segundo dato. Ok, los tres que nos hacen falta para hacer el cálculo. Ya tenemos la altura, tenemos la sombra, me hace falta entonces el ángulo. Y vamos a aplicar, como les indicaba, entonces una aplicación matemática. Y utilizaremos esta. El lado A, que es la altura, vimos que era 45 metros que mide el obelisco. El lado B nos da la sombra que nos dio 46,52 metros en este caso. Y le voy a pedir calcular. Y me va a dar el ángulo alfa en 44,04 grados. Toma nota de ello. 44,04. Para entonces fíjense que voy a llevar la sombra, pero ahora sí vamos a poder calcular la hora a través del programa SunCalc. Si vamos a SunCalc, está acá, me ubico, también obelisco, Plaza Altamira, aquí está, Caracas, este es el nuestro. Decimos a SunCalc que se nos ubique. Y bueno, hacemos una aproximación. Bueno, y aquí está cargada la altura del obelisco. Lo que le falta entonces es calcular ahora con la distancia o con los grados, que me dio 44,04. Fíjense que voy a hacer. Aquí tengo las horas, y yo con las horas puedo mover entonces, ir buscando el ángulo, que está aproximadamente por acá. Dijimos que era 44 cuadrados. Estoy buscando los grados acá en la altitud. Vamos a ver cómo se acerca a 44 grados. Ahí más o menos 44. Voy a dejarlo aproximado por efecto del video, ¿correcto? Aquí está entonces nuestra sombra. ¿Qué nos está indicando entonces? Que esta fotografía fue tomada aproximadamente, muy aproximadamente, a las 15:22 horas del día. Fíjense qué herramienta tan interesante. Nos permite hacer los cálculos. Tanto también podemos ubicarlo por días. ¿Ok? Yo tenía ya el día de esta fotografía. Y podemos también ubicar las horas bastante precisas cuando las fotografías han sido tomadas. Con el resto de las características podemos ubicar entonces, como vimos en los casos previos, ubicar el cuándo, el lugar, las fechas y las horas muy aproximadas de cuando han ocurrido eventos de interés para nuestra unidad de inteligencia. Bien, estimados colegas, esperando que estas técnicas, estas herramientas de trabajo les sean de utilidad en sus actividades ordinarias dentro de la unidad de análisis, y los espero ver pronto en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta la próxima.